días, ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Bueno, hoy en compañía del periodista, amigo Manuel Brito. Buen día, Manuel. ¿Cómo Buenos están las días cosas? al país, a todos los dominicanos, en cualquier punto del mundo que se encuentren. Que recuerden que este es el mejor país del mundo. Tenemos que cuidarlo. Sí, porque Tenemos los que viven en los países fortalecerlo. grandes vienen para acá huyendo. Así es, porque tenemos la mejor nación de la tierra. Una nación Bienvenido próspera, a todos. de buen clima. Así es. Tierra productiva, personas con un calor humano que es parte, Efervescente. que es parte de esa prenda a exhibir, a vender en el exterior y en nuestro territorio. Un país donde tiene un estilo de dinámica económica, social, de vida, que tú no tienes ninguna dificultad, no importa la hora, el momento, de dar una respuesta a cualquier necesidad. Tú a las 3 de la mañana, si tienes que llamar a alguien que se levante a una farmacia, a un colmado, cualquier amigo va a resolver. Tú sabes que... En una tienda, a cualquier hora, tú resuelves. Siempre hay una facilidad para, si tú tienes la necesidad, el dinero, de recibir la respuesta. Tú sabes que... Este es un país que en eso, por eso la gente le gusta el extranjero, disfrutar de esas características, y que uno ha tenido la oportunidad de conocer muchos países en los diferentes continentes, en ver esa dinámica de la forma de vida, del estilo que tiene nuestra sociedad muy sociable, muy humano. para hacer posible las cosas. Tú sabes que aquí hay muchos valores sociales que aquí prevalecen. Aquí la gente se manda comida a los vecinos. Hace un plato bueno, una cosa, o sabe que, coño, fulano está solo ahí en su casa, hay que mandarle comida. Y la gente hace eso. La gente aquí todavía a sus viejos se dedican a atenderlo y no lo llevan a un asilo. O sea, hay muchos pueblos que todavía muchos valores esa vecindad, importantes. ese estilo de esa vecindad prevalece. Se reúnen en la acera, en grupitos, a hablar. A pesar del desafío a la delincuencia, que uno también, Sí. que a veces hay temor de tú disfrutar en un momento de calor dentro de la casa, salir hacia el lado de la calle o hacia atrás en tu propio patio. Algún nivel de temor para compartir en familia, y al margen también de que siempre se observa de que se vio incluso una imagen como parte de algunos elementos negativos que pudieran estar introducidos por un asunto del tipo de sociedad que vivimos y lo que es el impacto y la influencia de las redes sociales. De que se produce un accidente y la gente, más que ir a socorrer, antes era el tema de saquearlo, aunque no deja de seguir ocurriendo, pero sí ahora hay de hacerle a las víctimas un selfie. Ahí vimos un caso en el sur, donde murió la venezolana, donde una persona le ¿En San agarró Pedro? ¿No fue en San Pedro? por los cabellos, sí, por los cabellos a una de las víctimas para ponerle el perfil de frente y hacerle la foto visible a su rostro, que se vio un aspecto denigrante, No, pero eso está macabro. indigno, poco delicado, imprudente, todas esas cosas que pudieran ser afines a observar un comportamiento de esa naturaleza desde el punto de vista humano y macabro. La verdad es que al margen de que ocurren este tipo de acciones,
motivada por crear impacto, llamar a la atención, ser el primero en las redes, y nos hemos convertido en reporteros naturales desde el punto de vista de dar una información como primicia primera, si valgase indicarse, y tener el ego y el buen mérito, si así pudiera decirse, de que yo lo subí primero en mi blog, en mi Facebook, en mi WhatsApp, en mi Instagram o en cualquier espacio de la plataforma de las redes sociales que permita un protagonismo. Sí, porque el periodismo se ha hecho universal ahora. Ya todo el mundo es un periodista. Óyeme, no hay manera de que nadie se le escape a ser publicado, a ser denunciado con estas redes sin fronteras. Mira, Brito, la Fuerza Nacional Progresista ha hecho una propuesta que a mí me parece interesante. Ellos le proponen al presidente Danilo Medina, y yo creo que justa es esta propuesta, que aproveche la presencia de la República Dominicana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar ante el mundo y plantear que se atiende el caso de Haití. Yo pienso que la Fuerza Nacional Progresista hace una propuesta de mucho valor, porque ese compromiso que le han impuesto a la República Dominicana de atender el drama de Haití, eso debe de universalizarse, eso debe de extenderse a las grandes naciones, a los que pueden realmente ayudar a Haití. Yo pienso que aquí en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, esos países, Argentina, que son los que más se han beneficiado de la pobreza haitiana. En Francia. Han dejado el bagazo humano en ese país social. Hay muchos países del mundo que bien pueden acudir en ayuda de los haitianos, en ayuda de ese pobre país. Que cuando uno escucha la tragedia por la que está pasando ese pueblo, realmente es preocupante que la gente no haya que comer y hace galletas de tierra para poder tener algo en el estómago. Eso es un drama difícil de entender. Y yo pienso que la República Dominicana ya lo ha dado todo. Ya no tiene más nada que dar por Haití. Y pienso que esa propuesta de la Fuerza Nacional Progresista es viable, es importante. El gobierno ha mostrado como cierto temor, como hasta pánico con el caso haitiano, y siempre le andan huyendo a abordar el problema. Y pese al discurso del presidente Danilo Medina en La Habana aquella vez, el gobierno realmente se ha doblado, el gobierno está postrado ante el tema y muestra más temor que actitud para por lo menos contener en algo eso. La prensa de hoy trae una cosa que se parece mucho al cerdo y al pavo de la Navidad, y es que en la frontera las autoridades están deteniendo a los haitianos. Todos conocemos que en las Navidades muchos haitianos que trabajan aquí en la construcción, en el café, en el gobierno, en el turismo, en muchísimos sitios, aprovechan la Navidad y se van a pasarla con sus familiares a Haití. Entonces, después de Año Nuevo, todos esos haitianos empiezan a retornar, y entonces empieza el drama de cada año, a detener todos esos haitianos. Y entonces, en la medida en que se van canteando, lo van dejando cruzar para acá. Y ya eso se ha vuelto un show de cada día, como la Semana Santa en abril, la Navidad en diciembre, igual, todo. Entonces yo pienso
que esta propuesta de la Fuerza Nacional Progresista de que el gobierno aproveche su presencia en el Consejo de la Seguridad de la ONU, porque así como Estados Unidos y Rusia llevan el problema sirio al Consejo de Seguridad, o llevan el problema de Crimea, el problema de allí, vamos a llevar también el caso de Haití, porque Haití es un drama en la región, un drama serio, que esos países bien pudieran aportar. Bueno, el asunto es, Alexander, y los amigos que nos están viendo, escuchando, no creo que en la historia republicana, desde el 27 de febrero de 1844 a esta parte, a este segundo en que estamos viviendo ahora mismo, en el presente, haya un tema en la República Dominicana que... Más recurrente que ese. Y más manoseado. Aquí sobre Haití se ha dicho todo. Y lo que se sigue diciendo es lo que ya se ha dicho, lo que uno ha dicho o lo que otros ya han dicho. Y pedirle a una comunidad internacional que solo ve, oye y entiende, y quienes se han beneficiado y han convertido a Haití lo que son aliados con unas autoridades haitianas irresponsables desde el punto de vista de su papel. Porque, óyeme, tengo siempre que caer diciendo lo mismo con respecto a un paralelismo comparado entre la República Dominicana y Haití. No siempre la República Dominicana tuvo la base social, económica y política y medioambiental, histórica, en muchos aspectos, más favorables esos aspectos que Haití. Y fíjate lo que se ha convertido Haití, de que el mundo está convencido de que es un Estado, una sociedad inviable, fallido un Estado. Y nosotros de este lado, con las luces y las sombras, los sectores sociales, económicos y políticos del país, han sabido, aunque cojeando con una muleta en muchos casos, en otros con las dos, y en otros casos gateando, han logrado ir organizando la sociedad dominicana, al punto que en el día de hoy estamos hablando de que somos los líderes en renglones de América Latina y espacios en muchos aspectos, líder en el Caribe, en crecimiento económico, en el turismo, una serie de situaciones, aunque también en otros aspectos no muy agradables. Pero bueno, fíjate cómo la República Dominicana ha logrado ponerse al nivel y vamos cabalgando hacia una sociedad cada vez más distinta desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo. Y la infraestructura, la estabilidad democrática con sus dificultades económicas, hay una intención, hay de alguna manera una agenda a desarrollar, a seguir y cada quien su variopinto de los empresarios, los partidos políticos, el liderazgo, cada quien hace un planteamiento de la preocupación y el interés de que se le da una oportunidad de hacer por el país. Aunque así no sea en la práctica, en muchos de los casos, pero hay un interés. Entonces, fíjate esa diferencia. Entonces, la comunidad internacional, que ha sido, como decimos, aliada en ese fracaso y sacar la riqueza que ese país hoy le hace falta, con esa alianza con el sector político empresarial haitiano, nos quieren tirar el problema. Y una de las cosas, fíjate que es un tema de alta sensibilidad para esa comunidad internacional, que es la migración, lo ve como una manera de echarle, de llenar el vaso para que se justifique que el vaso está lleno de una población haitiana incontrolable. Todas esas cosas que vemos en la frontera de parche, como acción de controlar la frontera, sin una línea pública de política fronteriza que tú digas qué es lo que hay, de improvisando situaciones, de mandar guardia aquí y allá, no es más que una improvisación.
En ese ambiente así es que más haitianos entran. Y cuando se da... Tanto es así que ellos anunciaron de que drones, camiones, esto, ¿Y eso armas. dónde de está todo. eso? Hay una Y no, inversión. Y tú ves... y 10 días después, una semana después, secuestraron a los médicos allá en la frontera. Entonces, unos días después de ellos anunciar eso. Entonces, ¿qué es lo que te queremos decir? Que no hay ese interés, ni uno ve una agenda responsable en esa dirección. Y por tanto, porque ¿cuál es el asunto? Es que cada vez más se vaya construyendo un ambiente favorable, que la República Dominicana se sienta acorralada y se sienta obligada, se sienta después convencida en una intención internacional de que esta isla, que en el terráqueo, en el universo, pocas dividen un espacio, una isla en dos países con culturas y hábitos distintos, para que esto se unifique. En el fondo hay esa intención. Y fíjate que la medida del pacto migratorio, al margen de una situación universal de un problema migratorio que hay, en el fondo lucen situaciones ahí planteadas que está dirigido al tema República Dominicana y Haití. Porque en el fondo, ¿qué razón hubo de socializarse? Había una reacción de la población en la dirección de que el pacto no se apruebe, porque ahí hay asuntos y términos que desde el punto de vista de la realidad que tenemos con el vecino pueblo haitiano, comprometen de manera directa y muy profunda políticas de Estado que van dirigidas en ese pacto migratorio a facilitar e ir creando a nivel internacional aspectos que permitan lograr el objetivo de esa agenda internacional. Y esta sociedad tenía la razón cuando obligó al gobierno a no firmar eso. Esta sociedad tenía la razón. Claro, y fíjate que si no hay una reacción de parte de la población... De la sociedad, fue la sociedad la que tumbó eso. En ese sentido, porque fíjate, y hay cosas que se dan en las redes y se dan en el debate que tú crees que es producto del chisme, de la improvisación, de la confusión, pero también esto hay que detenerse, que hay muchos de estos temas que son verdades. ¿En qué me refiero con respecto a la reacción que tuvo la población para impedir que las autoridades del Estado Dominicano se abocaran a firmar el pacto migratorio? ¿El qué? Y que se podía ver como un rumor de que se hablaba que en las sesiones anteriores, que concluyó con la aprobación ya como protocolo final de la firma del pacto, de que la República Dominicana venía coqueteando y Cancillería había firmado. Desde el 2016 o 2015. Vienen agendando. Había participado en todas las sesiones. Y el debate, en términos de representación y contenido de la representación dominicana en esos espacios, estaba dirigido a que esa era una firma segura. Si partimos de la participación que tenía el país en ese sentido. ¿Y por qué se impidió eso? Por una presión de la opinión pública a todos los niveles de que eso se impidiera, porque en el fondo hay un interés de ir creando las condiciones donde el país se sienta, como se dice, camán, mano arriba. No tengo otra alternativa que aceptar porque hay un ambiente en el terreno de juego, para decirlo de alguna manera, en la práctica, en la sociedad como tal, con que es obligado ya a abocarse a una situación con respecto a Haití, porque la comunidad internacional entiende que esto es un problema de nosotros, no un problema es que la comunidad internacional entiende esto como un solo territorio. Entonces, y con estas situaciones históricas que ha habido y hay, de confusión, incluso muchas de ellas, estamos en presencia de que no siento y veo que la República Dominicana, sus autoridades, se están preparando y están creando las condiciones y asumiendo con el nivel del protocolo y responsabilidad que requiere el manejo con Haití. Y se está jugando con una situación que si partimos de lo que hoy... Al laissez-faire pasar. Ve a hacerlo pasar. Entonces, ¿cuál es la situación entonces? Que preocupaciones que son realidades ahora fueron advertidas hace 10, 15, 20 y 30 años atrás.
por el liderazgo nacional y por sectores importantes de este país. Entonces, cosas que ahora estamos en el presente advirtiendo, se está viendo con la ligereza, la irresponsabilidad, con el poco determinación y carácter frente a una definición, con el chantaje de que si tomamos alrededor de respetar nuestras leyes en cualquier terreno, en este caso que es el tema que estamos tratando de la migración en el país, nos van a chantajear y tenemos de alguna manera una influencia de chantaje, de que cualquier situación y acción que tomemos alrededor de nuestras leyes, vamos a tener la crítica y el chantaje de sectores nacionales e internacionales aliados en esa dirección. Y le tememos mucho a eso. Entonces, en el futuro, lo que hoy cosas que se están advirtiendo, pudieran ser tarde ya, pero muy tarde, para asumir los correctivos y asumir la determinación que hoy no estamos haciendo y asumiendo con respecto a este tema. Entonces, todo esto es teoría, análisis, mandar 600 guardias a la frontera a pasar hambre y situaciones por allá que no resuelve el problema. Es más, lo que hace es que lo incrementa. Y lo incrementa porque en medio de ese ambiente que se piense en la población y el propio presidente y las autoridades que deben estar preocupados en esta dirección de que eso está resguardado. Muchos de esos guardias ganando 8,000 pesos, lo que van es ahí a atrapar pesos para pasar armas, mercancía, familias completas de haitianos que lo que van de vacaciones por el feriado de Navidad ya le tienen aquí un empleo y van a venderle allá el paraíso de República Dominicana, que no deja de serlo con respecto a Haití. Y lo que se traen es más haitianos. Si se fueron 5,000, vienen 15,000. Por eso yo Tres por uno que se fue. Por eso yo creo que esa propuesta de la Fuerza Nacional Progresista, de que el país use su asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar el caso, yo pienso que es una propuesta Y hacer de mucho valor. hacer propuestas claras, precisas a la comunidad internacional en ese sentido. Mira, Es una buena oportunidad para esos fines. por otro lado, los partidos pequeños, porque aunque le llaman emergente, yo no sé emergente para dónde, porque emergente es lo que va emergiendo, lo que va subiendo, pero aquí hay un grupo de partidos pequeños, hay unos que funcionan, que realmente son organizaciones políticas que no tienen esa gran membresía, pero hacen una labor política, hacen un ejercicio a la democracia. Pero hay otros que lo que son es ventorrillos para venderlo al mejor postor en cada uno de los procesos electorales. Esos pequeños partidos tienen la preocupación de que la ley de partido tal y como fue votada representa un peligro para ellos. Ellos dicen que si no se unen van a desaparecer, que la ley de partido es una trampa para forzarlos a ellos a convertirse en socios del PLD y del PRM. Y tienen temor a las decisiones supremas tienen que tomar decisiones supremas casi heroicas para sobrevivir y convertirse en una esperanza de cambio. Yo no sé, ¿cambio de qué? Esos partidos lo que han hecho han sido una cadena de transmisión para los negocios. La mayoría, e insisto, hay algunos que ciertamente hacen una labor política. Cuando aquí se estaba debatiendo la ley de partidos, esos pequeños partidos entendían que era un problema del PLD. No, es un problema entre Leonel y Danilo. No, es un problema del PLD. Y ellos se quedaron aislados. Después el gobierno compró al PRM y el PRM aprobó la ley de partido
en el Congreso y esos partidos se mantuvieron callados. La Fuerza Nacional Progresista, hay que decirlo, tuvo una postura muy vigorosa en ese sentido, y al igual que Fidel Santana, ¿cómo se llama? Fidel Santana, como diputado. El Falpo. No, el Falpo no ya el Falpo es de los grupos de la izquierda más radical. Más radical. Sí. Entonces, esos partidos tenían que aprovechar ese escenario y aprovechar esa postura de reforma que estaba exigiendo un sector a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, aliarse a ellos y procurar esos cambios. Entonces ahora, después que la ley está aprobada, ahora ellos están hablando de que tienen que tomar medidas heroicas para poder sobrevivir. En Argentina hubo una ley que se votó para eliminar, porque habían como más de 700 partidos, producto de la coyuntura política que se dio, y votaron una ley que esa ley iba a eliminar partidos. Yo creo que aquí hay partidos que merecen seguir en la Junta Central, pero aquí hay una gente lequia que no sirven para nada, que lo que son es negocio. Eso de Luis Gallo es un negocio, lo de Zorrillo Osuna es un negocio, y hay otros más que... ¿Cuál más? Del Frente Amplio es Fidel Santana. El Frente Amplio, sí. Así es. El Frente Amplio, que antes era el MIUCA y ahora es el Frente Amplio. Sí. Bueno, la verdad es que este es un país donde tiene la gente un nivel de creatividad y de sobrevivencia, que en cualquier actividad ve el espacio para crear las condiciones de vida. Un espacio propicio. De vida, tú. Y eso es parte del emprendedurismo, la creación de partidos para la gente ver ahí su pequeña empresa para sus ingresos. Y la verdad es que hay un festival de solicitudes que si la Junta Central Electoral se animara a aprobar todas esas solicitudes, aquí tuviéramos más partidos que votantes. Como en Argentina. Más partidos más 700 que votantes. Y a pesar de un nivel de control y de unos requisitos que también viven quejándose, porque le exigen los CALES en las provincias, en los municipios, y una cantidad determinada de firmas que va en consonancia con el número de votantes, pudiera entonces haber ahí una situación difícil de los partidos. Y uno ve en la práctica que se convierten en anzuelo para pescar su almuerzo en los procesos electorales, aliándose, y sin tener la cantidad de votos logran tener diputados y representaciones municipales, ¿verdad? Y al margen también de eso, hay que darle una institución pública, que no es ni el 0.5% en la empleomanía de esa representación y del mismo presupuesto de esa institución que representan, que le dan, de los votos que sacan. Entonces, se convierten realmente en eso. Pero además, y por eso se le hace difícil crecer, no tienen un contenido de un discurso. Y yo te decía al inicio del programa, fuera de cámara, de que nosotros nos vamos a abocar a desarrollar en el país, ya cuando se formalice el proceso de campaña, valga decirse una campaña de concientización en el país que diga: por ese no vote. ¿Qué significa por ese no vote? Eso de la población estar haciendo rico a candidatos, enganchados a regidores, a diputados, a síndicos, a senadores. Y a pseudopolíticos. Y a pseudopolíticos, y a candidatos presidenciales, sin ningún contenido de propuesta. El votante tiene que ser más exigente, no estar vendiendo su conciencia y su voto y su participación de su tiempo por un pica-pollo y un refresco rojo en este país. Entonces, por ese no vote significa que no vote por ese, no importa quién sea,
y a qué grupo pertenece, y ni a qué ni que sea mi amigo, ni una cosa, ni familia. Si esa persona por ese no vote no representa la comunidad, ni tiene un discurso que te pudiera tú inscribir en ese discurso y sentir que te gustaría que en el Congreso, en una comunidad o en tu país, ese candidato llegara porque tú quieres que eso lo hagan por tu país o por esa comunidad donde tú eres parte como ciudadano. Entonces, por ese no vote, ese es que ya está acusando, lo señalan, por ese no vote, que eso es lo que un oportunista, uno que quiere escalar para llegar al poder y para sustentar riquezas, perfiles de jefe entre comillas, y no tiene un vacío sin contenido, porque uno ve aquí en todos los partidos es personas que porque lograron en el Estado un abolengo económico, una oportunidad económica, ya creen, se ponen una corbatica, un saquito, creen que ya pueden ser presidente o tienen el perfil, las condiciones para sustentar una candidatura. Entonces, en eso, estos espacios y quienes tenemos la oportunidad y el privilegio de escribir en las redes sociales, en esa plataforma, en los medios de comunicación, nosotros nos vamos a dedicar a orientar en esa dirección. Si usted no representa un discurso, una propuesta concreta, no importa que sea quien sea, dentro de mi simpatía partidaria o mi militancia partidaria, yo le oriento, le aconsejo que sí vote por quienes representan una propuesta en beneficio del país. Seria, realizable, de compromiso social y político frente a la población. ¿Tú ves? Porque eso de candidatos, porque vemos unos candidatos que incluso tuvieron hasta la oportunidad de ser funcionarios y ya se trasladan a buscar aspiraciones. Que si tú partes los que fueron como funcionarios dentro de una entidad, de una institución del Estado, y ese es el comportamiento y la responsabilidad y la capacidad y el compromiso que van a llevar en el Congreso o en un cargo municipal de elección, estamos en presencia de un caos. Y la calidad de la actividad política y de ejercicio político desde el punto de vista del funcionariato electivo tiene que ser de mayor calidad. Eso de un regidor, llevarlo para estar negociando situaciones, eso no debe ser. Pero esos partiditos, cuando viene la zafra electoral, se dedican a ubicar gente, mira, ven, con perfiles dame para tanto los fines. para que sea candidato por mi partido, dame tanto para que sea. A un amigo mío le estaban pidiendo tanto para que sea candidato por una de esas gente lequia, que no son partidos nada. Aquí, fuera del PLD y el PRM, y el PRD, que todavía es partido, y el Partido Reformista, que todavía sobrevive ahí, aunque sea sobreviviendo. Pero aquí, partidos con una actitud seria, tú te encuentras con la Fuerza Nacional Progresista, tú te encuentras con el Frente Amplio de Fidel Santana, partidos que hacen un ejercicio político, que tienen una función política, que hacen propuestas, que tú los ves que tienen un concepto serio, que tienen planteamientos a veces hasta más favorables a la sociedad que las mismas organizaciones dominantes. Pero eso es así. Es así. Fíjate que sí, que seamos reiterativos, pero es darle honor a quien honor merece, como decimos. Que usted puede estar de acuerdo o no con Pelegrín, con el mismo doctor Marino Vinicio Castillo de la Fuerza Nacional Progresista. Valga nuestro respeto y saludo desde aquí, felicitación este año a unos amigos
de mucho tiempo, que nos han merecido el respeto. Y usted puede estar de acuerdo o no con ellos. Pero fíjense que en cada una de las áreas de la dinámica de políticas públicas hay un planteamiento claro y preciso al respecto. Con relación a combatir la droga, ha habido un discurso, un planteamiento. Aunque estén equivocados, pero tienen un planteamiento. O que usted esté de acuerdo o no. Exactamente. Con el tema migratorio, hay una tienen posición responsable, definitiva, patria o muerte. Pero creen en eso, lo defienden y lo asumen. De lo que estamos hablando, de la participación de estos partidos y estos líderes, y es lo que estoy hablando, de exigirle a los aspirantes, hasta dentro de las mismas organizaciones que pertenecemos, propuestas y compromisos para después exigirle lo que prometió como contenido hacer cuando ya se llegue. Con relación a política internacional, tienen un discurso y tienen una propuesta y tienen un planteamiento de plataforma a seguir y a tomar en cuenta como acción pública. Con respecto a la justicia, entonces tú puedes señalar cada uno de los aspectos nodales de políticas públicas y hay con claridad una propuesta en esa dirección. Entonces, eso tiene un valor y eso hay que resaltarlo. Y es justamente, y bueno que lo recordé, lo que quiero insistir en orientar de manera particular, de que a lo interno de los partidos haya esa exigencia de los militantes a proponer este tipo de perfil y que la población como votante, ¿verdad?, exija y siga y apoye a los candidatos que vayan a realizar y hagan propuestas claras, porque es una oportunidad, un privilegio, un regidor, un alcalde, un diputado, un senador y un presidente de la República, donde hay 11 millones de personas y que donde están participando 4 o 5 mil aspirantes y que a usted se le dé la oportunidad y que sea una oportunidad solo para usted hacer un compromiso con usted mismo y no con la población, no con el papel y el mandato que va a recibir o que recibe de los votantes. Entonces, por ese no vote significa que ese no merece su voto porque no está en sintonía, y son muchos, demasiados diría yo, en sintonía con lo que es un compromiso social y político con la población y con el votante. Por ese no vote. Vamos a la pausa. Sí, que vamos a tener al grato amigo invitado John Garrido. Vamos a hablar de temas muy importantes que queremos compartir con ustedes después de la pausa. Volvemos.